Este programa llega a ustedes con el auspicio principal de St. James Security y GM Security Technologies. Por EST Kitchen and Bath. Y también con el auspicio de Churches. Los ricos se comparten. Muy buenas noches, yo soy Francisco Javier Cimadevilla y estos son los titulares de Cara a Cara esta semana. Gobierno de Puerto Rico extiende el impago. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, agencia desde el año pasado encargada de las finanzas del gobierno de la isla en sustitución del Banco Gubernamental de Fomento, informó que el gobierno no estará emitiendo los pagos correspondientes a la deuda del Banco de Desarrollo Económico, los bonos de obligación general, la Corporación de Financiamiento Público y de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, que ascienden a 312 millones de dólares. Mientras tanto, aseguró que sí estarán pagando unos 300 millones en intereses correspondientes a los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, mejor conocida como COFINA, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad para el Financiamiento Municipal, el Sistema de Retiro de Empleados Públicos y la Autoridad de Carreteras y Transportación. El gobierno busca llevar a cabo negociaciones de buena fe con sus acreedores en un intento de renegociar la deuda para cumplir con los acreedores al tiempo que mantiene funcionando el gobierno. Arranca la carrera por la presidencia de la Pava. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció esta semana que aspirará a la presidencia del Partido Popular Democrático, asegurando que no le interesa la candidatura a la gobernación en el 2020, sino reorganizar el partido para que éste sea inclusivo y esté libre de ataduras de cara a las próximas elecciones. De este modo, el líder de la Pava reta al también expresidente popular y excandidato a la comisaría residente de esa colectividad, Héctor Ferrer, quien previamente había anunciado sus aspiraciones para presidir el partido. Acevedo Vilá se comprometió a defender dos definiciones del Estado Libre Asociado, el ELA mejorado y el ELA desarrollado. Advirtió que si el PPD no maneja de forma adecuada la consulta de estatus que propone la administración novoprogresista para junio, las elecciones del 2020 pueden tornarse académicas para el PPD, fue una cita. Igualmente dijo que convocaría periódicamente a la Junta de Gobierno del partido y que revisaría inmediatamente el reglamento de la colectividad. Trump apuesta a la opción nuclear para aprobar a Gorsuch. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a la mayoría republicana en el Senado que, de ser necesario, haga uso de una excepción parlamentaria conocida como la opción nuclear para confirmar al juez Neil Gorsuch, su nominado para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo Federal. En caso de que la oposición demócrata recurra al filibusterismo para estancar el proceso de confirmación de Gorsuch, Trump le recomendó al líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell: si puedes, Mitch, apuesta por la opción nuclear, fue una cita. La llamada opción nuclear, cuya aplicación es muy inusual, pero que McConnell, como líder de la mayoría en la Cámara Alta, puede activar a discreción, cambia las reglas del Senado al requerir una aprobación solo por mayoría simple de 50+1 y no de 60 votos. Mis amigos, enseguida regresamos después de esta pausa. Refleja tu estilo único con los topes y superficies sólidas Sterling Marble en Granite.
Tu cocina y baño nunca lucirán tan bien. Sobre 100 colores a escoger entre cuarzo, granito y mármol. E instalados en solo 5 días laborables en todo Puerto Rico. Confíanos tu proyecto de remodelación y coordina hoy una cita en www.sterlinggranite.com. Cuando llegues aquí puede que te surjan 1000 preguntas. Te retarás a profundizar detenidamente y en tu búsqueda verás lo mucho que vas a descubrir. Porque aunque te escuches a ti mismo diciendo "no sé", será inevitable descubrir que todas las respuestas están en un solo lugar. Sagrado. Bienvenidos de vuelta a Cara a Cara, mis amigos. Esta noche hemos querido dedicar nuestro programa a explorar el tema de la recientemente aprobada reforma laboral. Y nadie mejor para eso que nuestro primer invitado de la noche. Tiene un bachillerato en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la misma universidad. Trabajó con el bufete de abogados O'Neill y Borges, donde manejó un sinnúmero de casos de despido injustificado. También laboró como oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con la juez Mildred Pavón Charneco. Y más recientemente se desempeñó como abogado litigante de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Pero en enero de este año, el gobernador electo Ricardo Rosselló lo designó al puesto de secretario del Departamento del Trabajo, donde le ha tocado trabajar directamente con todo el andamiaje de la reforma laboral. Le damos la más cordial bienvenida a Cara a Carlos Saavedra. Gracias, Carlos, por hacer una pausa en tu ajetreada agenda y venir a conversar con nosotros sobre la reforma laboral. Gracias por la invitación. ¿Cuántos días lleva el secretario? Ya 34 días más o menos llevamos ahí. 34 días y de aprobada la reforma laboral. La reforma laboral, una semana. O sea que no son muchos los secretarios de trabajo que a menos de un mes de haber empezado su función le toca el reto de primero explicarle a todo Puerto Rico en qué consiste esta nueva herramienta de trabajo que le va a tocar de alguna manera administrar, ¿no es correcto? Claro, ¿no? Y que en ese sentido aplica a todo el sector privado y es un cambio en la manera en que la relación obrero-patronal existe en Puerto Rico. Y ciertamente la manera en que se trabajaba la reforma, como sabes, es que la mayoría de los asuntos que se trabajaron son de aplicación prospectiva, o sea que es para los empleos nuevos. Okay. Y en ese sentido la reforma laboral perseguía dos propósitos. Primero, crear nuevos derechos. O sea, se crean una decena de nuevos derechos en esa reforma que podemos discutir con detalle. Y a la misma vez crea un andamiaje para que en Puerto Rico existan las condiciones para que se creen nuevos empleos. Explícanos la segunda primero. ¿Qué quiere decir que había que reformar las leyes laborales para que se crearan más empleos? Okay. Por 40 años, Francisco, han existido estudios en Puerto Rico que nos han mencionado que el asunto de las leyes laborales es uno de los escollos principales para nueva inversión en Puerto Rico en el sector privado y por ende para la creación de empleos. Hubo un informe en la década de los 70 comisionado por el gobernador de Puerto Rico llamado el informe Tobin que ya mencionaba que las leyes laborales en Puerto Rico eran complejas y eran onerosas para la creación de empleos. Damos el frente al 2015 y el World Economic Forum hace una publicación en cuanto a la competitividad de diferentes jurisdicciones en el mundo. Y este es un informe que miran los países, los estados y las propias corporaciones, que son los stakeholders, los que van entonces a mirar dónde van a invertir. Esas son las publicaciones que miran. En el 2015 se mencionó que el segundo factor principal que representaba un escollo para la inversión y creación de empleos en Puerto Rico era la complejidad de las leyes laborales. Era muy oneroso para que se creen nuevos empleos en Puerto Rico. Entonces, esa publicación, una compañía privada, una corporación va a mirar y ve a Puerto Rico que no es competitivo y va a una jurisdicción como la cual nosotros competimos para crear empleo, Florida, Texas, ven que allá existen condiciones mejores para ellos invertir, entonces crean los empleos allá. Exactamente. Okay. Entonces, el primero de los objetivos que mencionó que era la creación de nuevos derechos. Correcto. Explícanos eso porque mucho de lo que se ha reportado en la prensa hasta ahora quiere dar la impresión o da la impresión de que con esta reforma se le quitan derechos a los trabajadores. Explíquenos cómo es que se crean derechos. Sí, no, y como siempre una reforma laboral iba a ser un proceso donde había que escuchar muchas opiniones y lo importante es que la gente esté informada. Bien importante, persona que esté trabajando actualmente y que estaba trabajando previo a que entrara en vigor la reforma laboral. Sus condiciones de empleo son las mismas. Usted no ve afectadas sus condiciones de empleo, acumulación de licencia de vacaciones, enfermedad, bono de Navidad, su salario no se ve afectado. Los cambios que se introducen en la legislación son para los empleos nuevos. En cuanto a derechos nuevos creados,
Uno de los más importantes, madres lactantes. Como sabe, existe legislación que exige que los patronos tienen que tener un área en sus talleres de empleo para las madres lactantes, para lactar a sus hijos o para extraerse leche materna. O sea, tiene que ser un área higiénica. La legislación era un poco ambigua en cuanto a cómo tenía que ser ese lugar. Así que las enmiendas van hacia dos lugares. Primero, se establece, patrono, tienes que tener un lugar saludable, higiénico, tiene que tener toma de luz, tiene que tener ventilación. Y además se le extiende la protección a unas trabajadoras que no estaban protegidas por la legislación, que eran las empleadas part-time. O sea que de alguna manera se mejora algo que en realidad ya estaba, pero que no estaba adecuadamente dispuesto. Correcto, Okay. correcto. Y se le extiende a otros empleados. Por ejemplo, las empleadas part-time no estaban protegidas por esa legislación, ahora están protegidas. Otro derecho que existe, que se añade, que no se podía hacer en Puerto Rico, y ahí vamos a la complejidad y lo onerosa que eran las leyes en Puerto Rico, el llamado flexi-time. Eso es un derecho del empleado que se añade. Y usted ahora puede ir a donde su patrono y hacer una petición y decirle, yo deseo trabajar lunes a jueves. Esto existe diversidad de opciones, pero la más común, yo trabajo de lunes a jueves 10 horas y entonces tengo libre el viernes. Entonces tengo 3 días libres si no trabajo los weekends. Hasta ahora eso no se podía hacer. Correcto, porque es overtime. En Puerto Rico solamente se podía trabajar 8 horas. Todavía sigue siendo así, esto es importante explicarlo. Toda hora trabajada por encima de 8 en un día es overtime. En un plazo de 24 horas. Eso es lo que se cambia, correcto. Y eso es nuevamente uno de los asuntos de la complejidad. Antes eran lo que se llamaban las horas extras técnicas, que el patrono tenía que mirar en un periodo de 24 horas cuánto trabajo. Pues ahora se establece, en un día son 8 y en una semana son 40. Claro. Y entonces uno tenía que estar calculando a qué hora salió y a qué hora entró para ver si había overtime. Ahora, al permitir el flexi-time, el empleado decide. Al final de cuentas, siempre el empleado va a tener la última palabra. Si decide, yo puedo trabajar 10 horas en un día, esas no son overtime, ¿qué recibo a cambio? Pues tengo un día libre. Porque entonces trabajo lunes a jueves 10 horas y el viernes estoy libre. Tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para descansar, para hacer diligencia, ese tipo de arreglos. Voy a hacer un resumen y usted me dice si estoy correcto o no. Se puede decir que gran parte del ordenamiento legal y reglamentario laboral en Puerto Rico estaba basado en el concepto de que la jornada era de 8 horas y debía ser continua porque eso es lo que protegía al trabajador. Dale fast forward a la segunda década del siglo XXI y el trabajador lo que necesita, el trabajador o la trabajadora necesita flexibilidad. La ley, como estaba, no lo permitía. Así que acababa siendo en detrimento del trabajador. Porque, por ejemplo, ahora el trabajador va a poder decir, y esto nuevamente dependiendo del tipo de empresa que esté, y es lo que crea la ley, que es un periodo de conversación entre patrono y empleado. Yo le puedo decir a mi patrono, yo puedo trabajar lunes, miércoles y viernes en la oficina y martes y jueves puedo trabajar desde mi casa. Es un asunto que puedo trabajar de casa. Antes eso no se podía hacer. Ahora esta legislación permite y abre la puerta a que ese tipo de acuerdo se dé. Ok, vamos al tema del despido injustificado. Yo sé que usted es un experto, aún antes de ser secretario, usted tiene una gran experiencia en este área. Explíquenos con detenimiento cómo era la ley y qué es lo que se cambió y por qué. Ok, la ley de despido injustificado, que es la ley 80, es una legislación que no existe a nivel de Estados Unidos o en otros estados. ¿Qué establece? En Puerto Rico los patronos, hay en Estados Unidos lo que se llama Employment at Will, que es Florida, Texas. Eso es así en todos los estados. Correcto, correcto. Hay un estado en particular, Montana, que tenía una legislación parecida, pero no llegaba al nivel de protección que tiene Puerto Rico en la ley 80. Employment at Will lo que significa es que usted está empleado por un patrón hasta que él quiera. Obviamente o hasta que usted quiera. Exacto, cualquiera de las partes puede dar por terminada. Y en Puerto Rico recuerden que existe un derecho constitucional a renunciar al empleo. Y la relación de empleo está atada a que cualquiera de las dos partes la dé por terminada. Ciertamente hay legislación protectora a nivel federal, discrimen, asuntos de nacimiento, color, raza, discrimen por género. Claro. Eso está prohibido, o sea que hay ciertas limitaciones de por qué usted no lo pueden despedir. Pero en Puerto Rico tenemos una protección adicional que es la ley 80, que establece que para usted lo tienen que despedir justificadamente. Y la ley establece unas instancias que son despidos injustificados. Por ejemplo, un patrono lo puede despedir si usted llega tarde, si usted incumple con las reglas del patrono, si usted comete un acto violento que lacera la seguridad de los empleados y la empresa. En esa instancia, el patrono lo puede despedir y no lo tiene que compensar. En las otras instancias, si el despido no es justificado, el patrono tiene que pagar lo que se llama la mesada. Que eso es un pago, es una penalidad al patrono por haberlo despedido usted injustificadamente. Y la ley establece un cálculo que es a base de cuánto tiempo usted lleva trabajando y cuánto usted ganaba, ahí se le paga la mesada. La ley 80 además presume que los despidos son injustificados. O sea que cuando el empleado demanda, el juez va a mirar, ok, patrono, cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Por qué tú despidiste a este empleado? Claro. Como sabe, Francisco, en un pleito normal, si yo demando, yo tengo que probar qué fue lo que pasó. Aquí hay una protección al empleado y el patrono, como es el que sabe las razones del despido, ese es el que tiene que explicarlo. Los cambios a la ley 80 lo que hicimos fue que se clarificó el concepto de justa causa, se atemperó a decisiones del Tribunal Supremo que han venido por décadas
y se estableció un nuevo esquema de la mesada para empleos nuevos. Nuevamente, si usted está trabajando actualmente, usted no ve cambio. Y en ese sentido se le puso un tope de 9 meses a la mesada. ¿Cuánto va a ser el pago? Cuando dice 9 meses es que dentro de ese periodo, de los primeros 9 meses, a partir del reclutamiento, el patrono pudiera despedir y no tiene que ni aducir justa causa ni pagarle una penalidad. Correcto, ese es el periodo probatorio, que también Así está en la ley 80. La mesada lo que se hizo fue que se le añadió, por eso los 9 meses aparecen 2 veces, el tope. O sea, ahora un patrón en Puerto Rico sabe con empleos nuevos que lo máximo que va a estar sujeto a responder bajo la ley 80 son 9 meses. ¿Por qué se hace eso? Una persona que viene a invertir, una corporación, busca que sea uniforme, que sean claras las leyes laborales. Ahora le decimos, mira, esto es lo máximo que tú vas a estar sujeto. Antes no había máximo. Cuando hablamos de 9 meses, nos referimos a 9 meses de salario. De salario, o sea, eso es lo máximo que un patrono va a estar sujeto a pagar por la mesada. Vamos al periodo probatorio, que también es importante, eso está en la ley 80. Como saben, el periodo probatorio es un tiempo que tiene el patrono para analizar si el empleado funciona, Claro, si da el grado para el puesto. Pero Pero puse además, muy bien en papel, pero lo puse a hacer el trabajo y no dio el grado. Tan sencillo como eso. Uno tiene ese término donde el patrón lo puede despedir y no hay asunto legal porque estaba en periodo probatorio. ¿Cómo estaba la ley antes? Se establecía que se tenía que firmar un contrato antes de que empezara a trabajar la persona. Y en el caso de negocios pequeños, que no tienen necesariamente un asesoramiento legal de bufetes grandes, muchas veces la persona empezaba a trabajar y le decían, estás en el periodo probatorio, recuerda, si no había firmado el contrato antes, era un empleado ya a tiempo completo. Sin término fijo. O sea, que ya había unos procesos burocráticos que afectaban la forma en que se hacían negocios. Antes eran 3 meses, uno lo podía extender hasta 6 meses, pero tenía que entrar el Departamento del Trabajo. Tenía que el patrono hacer un proceso burocrático de pedir un permiso, entonces se le autorizaba extenderlo a 6 meses. ¿Qué se hizo ahora? Se estableció que es 9 meses automáticamente. ¿Y qué se busca con esto? Que el patrono sepa, sobre todo si estás invirtiendo en un nuevo negocio, que tengas el tiempo de ver si tu empresa es viable económicamente. A lo mejor me contratas 15 empleados, de momento a los 6, 7 meses te das cuenta, para tener la ganancia, para que esto funcione, no eran tantos empleados, son menos. Esa flexibilidad antes no la tenía. Cuando alguien venía a invertir, se le decía, son 3 meses, extendible a 6. Entonces decían, wow, en Puerto Rico es eso. ¿Cuánto es en Florida? No hay término probatorio. ¿Cuánto es en Texas? No hay ese tipo de limitaciones. Vamos a abrir los negocios entonces en Texas. Ese es el tipo de asunto que se atendió con la reforma laboral para crear las condiciones de empleo en Puerto Rico y que los empleos se creen aquí. El proyecto original tenía algunos de estos cambios que usted ha descrito bastante más agresivos. Correcto, el periodo probatorio es uno de esos. El periodo probatorio estaba en 18 meses, la primera propuesta, y durante el periodo de legislación, en las vistas públicas, se atendieron las preocupaciones del sindicato y yo creo que fue un proceso legislativo abierto y dinámico. Y ahí está el ejemplo. Se llegó a un acuerdo y se entendió 18 meses puede ser oneroso, así que se llevó a 9 meses y 12 meses en algunas ocasiones. Eso es la mitad. ¿A usted le hubiera gustado ver que fuera quizás 18 meses? A mí me parece que va en beneficio del trabajador. ¿Pero hay alguna razón basada en algún tipo de evidencia empírica o fue sencillamente un asunto de negociación? Vamos a partir la diferencia. Fue la discusión diciendo, mira, se está tocando, lo que se buscó fue crear un balance. Estamos creando derechos de los trabajadores y estamos creando las condiciones para que el sector privado también pueda entrar y crear nuevos empleos. Primero se establece 18 meses. Comenzamos con la discusión y dicen, bueno, pues esta persona la estamos sacando de la fila del desempleo, porque recuerden, esto es solamente para empleos nuevos. Si usted ya está en su trabajo, usted no va a estar en un periodo probatorio nuevo. Ahora voy a querer preguntar algo sobre eso, pero antes vamos a... Otros temas como acumulación de licencias por enfermedad y de vacaciones, ¿qué cambios hubo? Ok, bien importante explicar que si usted estaba trabajando previo a que entró en vigor la reforma laboral, usted no ve cambio en la manera en que usted acumulaba vacaciones. Para los empleos nuevos se estableció un nuevo mecanismo, es un esquema en el cual va acumulando. En el primer año acumula de empleo nuevo, acumula 6 días, del segundo al quinto año acumula 9 y así sucesivamente hasta llegar a los 15, que es actualmente. ¿Cuál es el balance? Estos son costos que tiene una persona cuando crea un empleo nuevo, porque... Que tiene una empresa. Que tiene una empresa, entonces se le dice, mira, a los empleados, ellos van a acumular vacaciones y tienen derecho a coger vacaciones, pero recuerde, su patrón les está pagando por ese tiempo. En Estados Unidos hay estados donde no se exige ni siquiera que se acumulen vacaciones. Eso queda a discreción de que el patrono le quiera dar días de vacaciones. En Puerto Rico se exige que se den unas vacaciones. Pues lo que se hizo es que para empleos nuevos es patrono, corporación, que estás haciendo negocio en Puerto Rico, que estás pensando entrar. Créame el empleo nuevo y el gobierno te está bajando los costos de hacer esos empleos. ¿Qué saca el beneficio del pueblo? Estoy sacando a alguien de las filas del desempleo que no se me tiene que montar en un avión a buscar empleos en Florida, tiene un empleo en Puerto Rico y como sea acumula vacaciones, cosa que no tiene en Florida y Texas, que es a donde la mayoría de los puertorriqueños se están yendo. Ahí está el balance. Pues una acumulación diferente de vacaciones
Eso le crea un mecanismo al patrono para entrar a invertir, tengo menos costos laborales y creamos un empleo. Pero bien importante enfatizar, eso es solamente para empleos nuevos. Si usted está trabajando previo a entrar en vigor la ley, no hay cambio. Ha insistido en eso en varias ocasiones durante la entrevista. Le pregunto, ¿son de aplicación estos cambios igualmente a empleados gubernamentales o son solamente empleados del sector privado? La reforma laboral, la ley número 4, es solamente en el sector privado. Bueno, entonces, le pregunto, hemos acabado con 3 tipos de empleados, con 3 ordenamientos reglamentarios en el área laboral distintos. El que aplica a los empleados públicos, el que aplica a los empleados del sector privado previo a la reforma y el que aplica a los abogados, a los empleados del sector privado después de la reforma, ¿correcto? Correcto, y antes en ese sentido pues teníamos 2, que eran el sector público y privado. Correcto. En el sector privado se ha levantado la preocupación de que ahora hay 2 tipos de mecanismos. Recuerda, esto solamente es para los empleos nuevos. Y en ese sentido, el cambio es pues, acumulación de licencia de vacaciones. En la gran mayoría de las empresas esto es mecanizado, es cuestión de cambiar el cálculo del empleado. La acumulación de bono de Navidad es lo mismo, es para empleos nuevos. O sea que no hay un cambio radical en cuestión de que sea tan distinto. Son unos ajustes que tienen que hacer. Nuevamente, aquí se buscó un balance, patrono. Nos han pedido por décadas que necesitan condiciones para crear los empleos. Pues aquí están. Ahora, conlleva también de parte del patrono que se ajuste a la nueva realidad. ¿Cómo usted contesta no al reclamo, pero a la proposición de que esto va a motivar a muchos patronos en el sector privado a quizás de alguna manera deshacerse de empleados que tenían ya para que todos entren en el nuevo esquema nuevo? Correcto, esa es excelente pregunta, Francisco, porque durante el proceso legislativo se añade y se fortalece un artículo, que es el artículo 3.18, que ha estado en boga en estos días y que hay que tomar la oportunidad para explicarlo porque los patronos tienen que estar al tanto de lo que prohíbe la ley. Es un delito que un patrono incurre en 2 tipos de actuaciones: que despida a un empleado para volverlo a contratar y entonces decir, ahora acumula licencia de vacaciones nueva porque es un empleo que se creó después de la reforma laboral. O que despida a un empleado y lo sustituya. Yo tengo 10 choferes, voto los 10 choferes, contrato 10 choferes nuevos porque ahora es más fácil tenerlos bajo ese sistema. Eso es un delito que puede conllevar hasta 1 año de cárcel para el ente corporativo que incurre en ese tipo de práctica. Y además, en el ámbito civil, los daños que le haya ocasionado a su empleado los va a tener que pagar doble. Y esto es fácilmente constatable, porque usted va a tener sus expedientes de personal. Y Francisco me aparecía que era empleado hasta hoy a las 2 de la tarde y a las 4 firmó su contrato, pero era empleado suyo. O usted tenía 10 choferes hasta tal fecha y me contrató 10 choferes nuevos. Esto es ilegal y el Departamento del Trabajo va a estar bien alerta ante esta situación. Y les recuerdo tanto a patronos como a empleados. Estamos en el siglo XXI, redes sociales. Esto es cuestión de que si un empleado usted lo pone a firmar ese tipo de contrato, le tira una foto, lo sube a redes sociales, lo tiene un periodista, el Departamento del Trabajo se va a enterar y vamos a entrar a investigar. Todo eso va al tema de cómo cada uno prueba su caso y cuán fácil o difícil sea probar su caso en su día. Y lo entiendo perfectamente. Ahora, no quita el hecho de que ahora vas a tener una situación en una empresa, por ejemplo, donde a lo mejor hay una secretaria trabajando bajo el esquema anterior y una secretaria justo a su lado, en el escritorio de al lado, que acumula menos vacaciones, que acumula menos días de enfermedad, que a lo mejor no recibe el mismo pago si se le despide injustificadamente. ¿Alguna idea de cómo eso puede incidir en el bienestar del ambiente laboral? Bueno, lo que estamos buscando precisamente en esa situación que describes, ahí tengo un empleo nuevo. O sea, el balance que se buscó a cambio de ese nuevo esquema, que le estamos bajando los costos a los empleados, es que tenemos una persona que no se fue a buscar un trabajo en Florida y creamos las condiciones aquí. Y no solamente las condiciones para que se creen los empleos. Y como ha explicado el gobernador Rosselló en infinidad de ocasiones, es que si uno mira el mismo trabajo en Puerto Rico, uno va a Florida y allá le pagan más. Y el puertorriqueño le está ocupando más allá, igual que podría trabajar aquí, y allá le pagan más. ¿Por qué? Porque allá existen las condiciones para que esté ese tipo de empleo donde te pueden pagar más. Porque acá, como está sucediendo la situación ahora, es como que pues vamos a crear un empleo en Puerto Rico, pero como tengo que pagar X, Y cosas, no entiendo bien el periodo probatorio, tengo que contratar abogados para que me hagan el contrato de periodo probatorio, pues en vez de pagar $15, por dar un ejemplo, que es lo que yo pago en Florida, ponlo aquí a $7.25 porque tengo estos costos laborales. Yo he escuchado en más de una ocasión a muchos empleados decir, mire, yo preferiría que no hubiera tantos beneficios marginales, piensa usted en acumulación de vacaciones o de enfermedad y que me lo den en el cheque. Yo prefiero que me den el dinero. Correcto. Y, mire, y un ejemplo que te puedo dar en cuanto a eso. ¿Sabes que se aumentó las horas necesarias para acumular el bono de Navidad?
para empleos nuevos. Son 700 horas. Y ustedes saben que los patronos, pues casi siempre, para no tener que pagar el bono de Navidad, pues ponen a la persona a trabajar en el año hasta 680. Pues ahora se sube a 1.350 para que tenga derecho al bono de Navidad. Pero ahora el patrón entonces le puede dar más horas de trabajo, porque antes el miedo era cuántas horas me está acumulando, déjalo hasta ahí para no tener que pagarle el bono de Navidad en diciembre. Al aumentar las horas requisitos, pues ahora el patrono tiene la flexibilidad de que te puede dar más horas de empleo y a final de cuentas, con más horas de trabajo, es más que a final de cuentas lo que te iban a pagar de bono de Navidad en diciembre. También he oído a más de un patrono decir, mire, yo no tendría tanto problema, son onerosas y son mucho más costosas que lo que sería en otras jurisdicciones, pero yo no tendría tanto problema afrontando esos costos laborales si no estuviera tan apretado en todos los otros costos. En Puerto Rico, el costo de energía, de esto, de lo otro. O sea, hay toda una serie de elementos en la estructura de costos de la empresa que lo tienen ahogado. Y aquí yo creo que hay algún tipo de noción de que si es una empresa, un negocio, todavía tiene sus puertas abiertas, debe estar ese dueño haciendo una purrucha, chavo. Y aquí sencillamente lo que le quieren es pagar menos a los trabajadores. ¿Cómo menciona Francisco? Y eso es bien importante que lo menciones porque desde el principio aquí se nos estuvo preguntando tanto al gobernador, a Manuel Lavoy, el secretario de Desarrollo Económico, a mí, ¿dónde está el estudio? ¿Cuántos empleos se van a crear? Y fuimos honestos desde el principio. Esto es una pieza de las variables que se nos ha dicho constantemente que son necesarias para crear empleo. Costo energético. Eso es un asunto que hay que atacar. Porque precisamente, si yo te bajo los costos laborales, pero tienen unos costos energéticos, pues todavía no estás en las condiciones de crear empleos buenos en Puerto Rico. Eso se va a ir atacando. De hecho, ya el gobernador de Puerto Rico ha anunciado que se va a trabajar con los permisos. Como sabes, también es un proceso bien oneroso. También se puede trabajar con incentivos, reforma contributiva. Todos estos son piezas del rompecabezas que el gobierno de Puerto Rico está comenzando a atacar y cuando todo eso caiga, entonces se crean las condiciones en Puerto Rico para que creen inversión y que se creen nuevos empleos. Pero las leyes laborales, desde la década de los 40, desde la década de los 70, se nos está mencionando que es un factor que impide en el desarrollo de nuevos negocios que a su vez son los que crean empleo en el sector privado, claro. Para tocar nuevamente en su insistencia, ya repetía varias veces en la entrevista de que esto aplica solamente, prospectivamente, solamente a nuevos empleos de nueva creación. Eso es porque hay algún tipo de impedimento legal o constitucional de no quitar así llamados derechos adquiridos, o es un issue político de que haber pretendido que esta reforma aplicara también a los empleos existentes hubiera representado un problema político? Es un issue de política pública en el sentido, y el gobernador de Puerto Rico ha sido bien enfático en que en desarrollar y proteger el recurso humano es la base del programa de gobierno de nosotros. Así que las personas que ya están trabajando tienen unas condiciones de empleo y era importante protegerlos. Así que en ese sentido nosotros... El recurso humano que ya está trabajando queda protegido. De hecho, se le añaden derechos con esta legislación. Pero a la misma vez se crean las condiciones para que el recurso humano que está sufriendo, que es el que está todos los días mirando o pidiéndome desempleo en la fila, que no puede trabajar, que no tiene cómo mantener a su familia, mirando en internet a ver en dónde consigue un empleo en Texas, Florida, Nueva York, ese recurso humano se ve protegido con esta legislación porque para ellos es, a final de cuentas, esta ley, para que se creen las condiciones que puedan trabajar aquí con su familia y evitar el éxodo y todas las condiciones que eso trae, porque como sabe Francisco, si tú tienes empleo, pues entonces tienes dinero para invertir en Puerto Rico, puedes comprar aquí, o sea, esto es un dominó across the board en Puerto Rico. Ya me dijo que no va a ser una predicción de cuántos empleos nuevos se van a crear bajo su administración, pero ¿cuántos quisiera usted que se crearan? Pues mira, es que no hay un número mágico para decir, mira, a la vez que lleguemos a esto, salimos de los problemas, porque los problemas de Puerto Rico son complejos. Lo que sí que desde que entró la reforma durante estos días hemos visto ya unas cuantas compañías que han mencionado, mira, sobre todo ahora que pueden los domingos, con la ley de cierre, antes le prohibíamos, eso era otro escollo. Empresa, ven, imaginen esta situación. Una corporación se sienta en la mesa del secretario del Trabajo con el secretario de Desarrollo y dice, estoy pensando en invertir en Puerto Rico, cuéntenme. Pues mira, están estas leyes, tienes que acumular tanto de vacaciones, tienes bono de Navidad, que no es por productividad, es que lo tienes que pagar. Y by the way, gracias por venir a invertir en Puerto Rico, los domingos solamente puedes abrir después de las 11 de la mañana. Pues déjame ver qué hacen en Florida, no hay nada de eso. Me van a invertir allá. Así que ya están pensando los patronos, bueno, ya que puedo abrir los domingos, me va a hacer falta más empleo. Así que ya están diciendo, mira, pues ahora podemos entrar a crear empleos donde firmamos la reforma laboral. Fue en un pequeño y mediano negocio que también se ve beneficiado con esta legislación. Como sabe, estos son los negocios que no tienen un ejército de abogados detrás de ellos. Eso literalmente es el gerente allí entendiendo, llamando al Departamento del Trabajo con estas leyes tan complejas. Donde se firmó la ley, ya también se mencionó, mira, ahora tenemos espacio para crear empleo. O sea, en una semana ya se han visto los efectos y
Las situaciones que han surgido de posible ilegalidad, donde patronos estén tratando de decirme, pues vamos a despedir para contratar, ya se han aclarado que no era lo que estaba sucediendo y los patronos saben que ese artículo está ahí y el Departamento del Trabajo puede entrar inmediatamente a investigar la situación. Bueno, secretario, eso va a tener que ser por ahora. Por ahora, la última palabra, porque espero que puedas regresar al programa más adelante para ver cómo va esa reforma laboral. Le agradezco que haya venido a conversar con nosotros. Mis amigos, no se vayan porque después de la pausa regresamos para seguir hablando de la reforma laboral con nuestro panel de esta noche. Regresamos inmediatamente después de la pausa. Refleja tu estilo único con los topes y superficies sólidas de Sterling Marble en Granite. Tu cocina y baño nunca lucirán tan bien. Sobre 100 colores a escoger entre cuarzo, granito y mármol. E instalados en solo 5 días laborables en todo Puerto Rico. Confíanos tu proyecto de remodelación y coordina hoy una cita en www.sterlinggranite.com. Inco Business Furniture, sirviendo el mercado institucional de muebles de oficina por más de 28 años, cuenta con el más extenso inventario en todo Puerto Rico. Muebles de madera, oficinas ejecutivas, gerenciales y salones de conferencia, sistemas modulares de cubículos diseñados a su medida, más de 5,000 sillas ejecutivas y de visitante, más de 1,000 archivos laterales y verticales, todo en inventario disponible para entrega inmediata. Inco Business Furniture, el líder en muebles de oficina en Puerto Rico. Bienvenidos de vuelta a Cara a Cara, mis amigos. Seguimos con nuestra discusión de esta noche, el tema de la reforma laboral. Para ello tenemos a 3 invitados especiales que se unen a nosotros. En primera instancia tengo a mi izquierda al representante Tony Soto, representante por Guaynabo, Cataño y Bayamón. Así es. Asimismo nos acompaña Georgian Ríos de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y además Jesús Vázquez del Centro Unido de Detallistas. Muchas gracias a los 3 por estar con nosotros esta noche para discutir este tema bien reciente, bien puntual y sobre el cual todavía la gente necesita mucha información. Quisiera empezar con usted, señor representante. Cuéntenos un poco de cuáles fueron las consideraciones, cómo fue ese proceso legislativo desde que se recibió el proyecto de administración que disponía una serie de cosas hasta el producto final con lo que se acabó aprobando. Primero, muchas gracias por la invitación, un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico. En relación al proceso legislativo, fue un proceso bien intenso. La realidad es que teníamos una prioridad de poder atender este proyecto de manera responsable con el pueblo de Puerto Rico, donde salvaguardáramos el mercado laboral de nuestra isla, pero creáramos las condiciones para poder traer inversión de capital y pudiéramos fortalecer nuestra economía. Yo creo que la espina dorsal de este proyecto está enmarcada en querer hacer a Puerto Rico un destino competitivo. Puerto Rico por muchos años no ha sido competitivo a nivel de las leyes laborales, no ha sido competitivo a nivel del costo de utilidades, no ha sido competitivo a nivel de las tasas contributivas que se tienen. Por consiguiente, el poder traer inversión a Puerto Rico o el que personas locales inviertan, crean en Puerto Rico y generen más riqueza y creen condiciones de empleo en nuestra isla se ha hecho difícil. Por consiguiente, nuestro gobernador de la administración definió que una de las primeras áreas que quería trabajar era el área de la reforma laboral. De la misma manera estaremos trabajando las distintas áreas que yo acabo de mencionar, incluyendo la de permisos que se ha anunciado, pero específicamente en el campo laboral habían unas limitaciones y unas regulaciones bastante onerosas para los patronos. O sea, me está diciendo que las leyes y los reglamentos laborales en Puerto Rico resultan en una serie de costos para la empresa
que tiene que pagar por esos beneficios a tal nivel que se hacía o se había estado haciendo cada vez más difícil el que más empresas se establecieran en Puerto Rico o empresas de Puerto Rico expandieran. ¿Le entendí a eso es lo que se refiere con ser competitivo? A eso es a lo que me refiero. Cuando un patrono consideraba el venir a Puerto Rico para establecer su operación y consideraba las regulaciones laborales que habían en Puerto Rico vis a vis con las regulaciones laborales que habían quizás en otra jurisdicción en Estados Unidos o en otro territorio norteamericano, Puerto Rico no era competitivo, las regulaciones eran más rigurosas y tenía un costo mayor para ese patrono. Por consiguiente, no consideraba ubicarse en Puerto Rico y se ubicaba en otras jurisdicciones. De igual forma, al patrono local se le hacía más difícil el considerar ampliar el número de empleados que tuviera por las distintas limitaciones que existían dentro de la regulación. Puesto así, uno pensaría que es una proposición de tanto sentido común que todo el mundo estaría de acuerdo con ello. Sin embargo, no fue el caso. Hubo enorme oposición, inclusive a lo que se pasó, ¿correcto? Yo creo que siempre va a haber oposición a las distintas legislaciones que se aprueban en Puerto Rico, además de que ninguna legislación es perfecta y no está escrita en piedra, son documentos vivos que en un momento dado y de tiempo en tiempo hay que irlas revisando como se revisaron ahora las leyes laborales. Evidentemente, cambios que se han dado para empleos nuevos, y entiendo que lo ha estado discutiendo con el secretario del Trabajo, son los beneficios de vacaciones o de enfermedad que se acumulan. En el caso de vacaciones por enfermedad fue uno de los cambios que se hizo que permanecieron al mismo nivel que estaban en la actualidad, que estaban con las disposiciones actuales. Hubo cambios en las mesadas también, o el pago de las mesadas por despido injustificado. El tiempo de periodo probatorio se extendió, antes eran 3 meses y el patrono tenía que recurrir al Departamento del Trabajo para solicitar unas exenciones. Ahora el periodo, ese periodo probatorio es 9 meses. La legislación inicialmente proponía 18 meses y en el trámite legislativo, entre las vistas públicas que se hicieron, en las reuniones que se tuvieron de forma privada con distintos sectores interesados, se fue modificando el proyecto de administración hasta aprobarse la medida que ¿Usted hubiera se preferido convirtió en ley. ¿Usted hubiera preferido que el proyecto final hubiera lucido más como el proyecto original de administración? No, yo creo que hubo enmiendas que se pudieron hacer, que evidentemente las estaremos considerando en proyectos aparte para beneficiar a los empleados existentes y ponerle más dinero en el bolsillo a ellos en una renegociación de su relación contractual con el patrono. Y esa enmienda se pudo haber incorporado en este proyecto, no se incorporó. Obviamente vamos a hacer un proyecto paralelo que entiendo que va a pasar a consideración de Cámara y Senado y que el gobernador había visto con buenos ojos esa enmienda y yo creo que va a ser un cambio positivo también para la economía de Puerto Rico. Georgianne Ríos, que además debo decir es presidenta del Comité Laboral de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, o sea que usted conoce el tema sobradamente. Le pregunto, este tema de cambiar las leyes laborales, anteemperarlas al siglo XXI, etcétera, etcétera, es un reclamo que lleva haciendo el sector privado desde hace mucho tiempo, precisamente en base a los planteamientos que hace el representante y que hizo el secretario en el segmento anterior, de que hacen falta para que Puerto Rico sea más competitivo, las empresas puedan crear más puestos de trabajo, etcétera. ¿Está usted satisfecha con el resultado de esta reforma o usted hubiera querido que hubiera sido más? Bueno, la Asociación de Industriales está representada por diversos sectores, ¿verdad? De diferentes industrias, tanto de servicios como de manufactura. Como dijo Tony, ¿verdad? No hay legislación perfecta, siempre va a haber alguien, ¿verdad?, que hubiese querido más o que hubiese querido menos. No obstante, yo creo que en términos generales hay para el sector privado, ¿verdad?, en la parte patronal, hay un alivio en los costos operacionales para las nuevas contrataciones, porque estamos claros que esto es prospectivo, no aplica a los empleados existentes. En momentos de crisis, y creo que pueden compartir muchas compañías lo que voy a decir, estamos haciendo más con menos, ¿verdad? Porque pues, los costos operacionales son tan altos, incluyendo los de energía y otras contribuciones, etcétera, que pues, lamentablemente muchos de nuestros empleados están sobrecargados de trabajo porque no hay más fondos, ¿verdad?, para costear esos gastos operacionales. Yo veo y confío que en la medida que vayamos viendo prospectivamente un ahorro operacional,
Se podrían extender horas de trabajo a empleados, a los que son tiempo parcial, y eso es dinero adicional que entra al bolsillo de ese empleado a tiempo parcial, y a la misma vez nuevas contrataciones. Pienso también que no necesariamente va a ocurrir inmediatamente. Esto va a ser algo que vamos a ir viendo poco a poco. No es que dentro de 3 meses vamos a ver ¿verdad? Una contratación de tantos empleados. No, y que tendrá que ir de la mano con el mejoramiento de la economía, porque eso... Por supuesto. Pero creo que la intención está ahí. La intención, yo personalmente, con la Asociación de Industriales y el Comité Laboral, llevo trabajando con este proyecto desde el 2010. O sea que esto no es nuevo. Le agradecemos a la administración presente que tuvo la apertura de escuchar nuestros planteamientos ante la necesidad y ante la crisis que está viviendo el país, y pues que hubo sus justas vistas y hubo sus justos ajustes, ¿verdad? Pero era necesario escuchar todos los sectores. Claro. La Asociación de Industriales, junto también a la coalición del sector privado, personalmente estuve participando en varias de las reuniones, estábamos unidos y como sector privado nos unimos al sector público para hacer de esta reforma una realidad. La asociación representa, como bien dijiste, patronos en diversidad de industrias, pero casi todos son empresas más grandes. Sin embargo, Jesús Vázquez, que está a tu lado, del Centro Unido de Detallistas, representa a muchos pequeños y medianos comerciantes. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes sobre el resultado de la reforma laboral? Gracias por la invitación. El Centro Unido representa 168 categorías de negocio. Estamos hablando desde el carrito de hot dog hasta el destilador de, ¿verdad? de ron, farmacia, panaderos y todo este tipo de negocios. Al fin se le hizo justicia al comerciante empresario puertorriqueño. El Centro Unido lleva una batalla de hace varios años en la que en el propio 2011 el presidente de ese momento, Ignacio Veloz, dio una batalla grande pidiendo un cambio en la reforma laboral. En ese momento se encontraba también la pasada presidenta Edith Monge, que también avaló el proyecto, porque sabía que ella vive en carne propia lo que pasa con los comerciantes. No es hasta ahora, ¿verdad?, que pasó esto y le damos gracias. Nosotros, cuando hay que pelear, peleamos. Pero cuando al fin se nos da un alivio, pues damos la gracia. ¿Sabes lo que pasa, Jesús? A mí me da la impresión, y cualquiera puede comentar sobre esto, a mí me da la impresión que en muchos del discurso público en Puerto Rico se presume que si usted es un dueño de negocio, sea grande o chiquito, usted probablemente se está hartando de chavos allí. Y que cualquier reclamo de que a lo mejor los costos laborales son muy altos debe ser porque quiere meterse más chavo al bolsillo. No estoy seguro si hay un entendimiento de cuántas empresas, y quisiera que hablaran directamente de este punto, cuántas empresas en Puerto Rico, grandes y pequeñas, están bien finitas, están trabajando con un margen de ganancia mínimo para mantenerse a flote. Quisiera que me dijera, mira, esa es la realidad de muchos de tus... Es la gran realidad. Para más decirte, tú voy a dar mi caso, no quiero hablar de los demás porque no voy a hablar de los demás. En mi caso tengo 2 negocios. En estos negocios la gente se cree que porque uno tiene negocio, tengo un barril en mi casa lleno de dinero, que me sobra los chavos. Todo comerciante que yo conozco, desde mi padre, desde mi abuelo, desde todo lo que yo tengo el placer de conocer, se levanta a las 4 de la mañana, ajorado, a llegar a su negocio y no hay hora de salida. No hay vacaciones, no hay enfermedad, nada nos cubre. El empresario está trabajando en una línea bien fina. O sea, yo quisiera a veces que mis empleados puedan tener más recursos, pero no los puedo costear, ¿sabes? Yo trato de ayudar, yo llego, yo soy el que doy los buenos días porque yo soy el primero que abro mi negocio. Claro. Y ese es el detalle de que la gente se cree que nosotros no estamos... No. Es que al fin yo puedo decir, voy a contratar a un empleado más para que me ayude y le puedo dar más horas porque el mismo secretario de Trabajo lo explicó, que yo se lo iba a explicar también. Ahora suben las horas del bono, nosotros tratamos porque a final de año un bono a un pequeño comerciante lo puede partir. Bien sacrificado. Lo puede partir. O sea, uno saca a veces dinero de uno, no del negocio, para poder completar y cumplir con ellos. Porque hay que también ser agradecido. Tony, querías comentar. Sí, mira, Francisco y pueblo de Puerto Rico, lamentablemente en los últimos años se ha proyectado, se ha creado un antagonismo, una lucha en tratar de proyectar que los patronos son malos o que los comerciantes se enriquecen
y atropellan a la clase trabajadora. De igual forma se ha llevado un mensaje similar con la cuestión de los bonos, los bonistas que tratan de quedarse con lo que es nuestro. Y aquí nosotros tenemos que ser sensatos y el gobierno de Puerto Rico, los que ocupamos posiciones públicas, tenemos que ser responsables con el pueblo de Puerto Rico. La economía de Puerto Rico no va a crecer por las acciones que tome el gobierno de Puerto Rico. La economía de Puerto Rico va a crecer por los empresarios que creen en Puerto Rico y que invierten en Puerto Rico, por los bonistas locales y extranjeros que creen en Puerto Rico y que nos dan acceso a capital para nosotros poder hacer las obras de infraestructura y brindar los servicios que son necesarios para el pueblo de Puerto Rico. Así que yo creo que es importante que nosotros comencemos a cambiar nuestro discurso y sepamos que los empresarios en Puerto Rico son nuestros socios, son nuestros aliados, son nuestros amigos y tenemos que trabajar al unísono para poder sacar a Puerto Rico del atolladero en que nos encontramos. Y eso significa el poder crear condiciones para que ellos puedan crecer, para que las industrias que existen en Puerto Rico se puedan fortalecer, porque en la medida en que se fortalezcan esas industrias y esas empresas, van a querer invertir más en Puerto Rico, van a querer crear más empleo en Puerto Rico y eso nos va a beneficiar a todos, porque vamos a tener más gente trabajando, vamos a tener más movimiento económico, el gobierno va a tener más ingresos, va a poder pagar sus deudas y va a poder de la misma manera brindar los servicios que necesita nuestra ciudadanía. Georgianne. Igual que dice Tony, yo creo que el mensaje que tenemos que llevar debe ser uno contundente y claro. En la medida que la empresa crezca, en la medida que nosotros como empresarios crecemos, en la medida que el empleado va a crecer con nosotros y va a crecer económicamente con nosotros igual. El ejemplo del bono de Navidad. Yo comentaba con una empleada que estaba, pues, que ya es una empleada existente, pero estaba, ¿verdad?, abogando por los derechos de los futuros empleados. Decía, mira, ¿por qué no premiamos la productividad? Seguro. En vez de premiar todo el mundo por igual. Yo creo que si premiamos la productividad vamos a tener a alguien más comprometido y más afanado al trabajo que está realizando. Lo mismo con el periodo de probatorio de los 9 meses. Si tú eres un empleado productivo y eficiente, ¿por qué estás preocupado? Seguro. Puede ser un perpetuo el periodo probatorio, pero si eres un empleado eficiente y productivo, que no te preocupes el periodo probatorio. Yo creo que es cambiar esa mentalidad y ese antagonismo que dice Tony, de llevar el mensaje y de que los grandes intereses, porque nos tildan, ¿verdad?, que los comerciantes somos los malos. No, queremos crecer, pero en la medida que nosotros crezcamos, van a crecer con nosotros. En Estados Unidos existe lo que es el at will. Seguro. Y básicamente es el reconocimiento de que hay dos personas legales y jurídicas, en este caso un patrono y un empleado, que quieren establecer una relación contractual que los beneficie a ambos y que en cualquier momento cualquiera de las dos partes puede desistir de esa relación contractual. Seguro. Aquí es totalmente diferente. Aquí el gobierno le imponía unas regulaciones a una de esas dos partes que decía, tú tienes que proteger a la otra, sin necesariamente reconocer esa relación contractual que pudiera ser definida por las dos. Así que esta reforma laboral, de cierta manera, atiende parcialmente eso y flexibiliza esas regulaciones. Lo cierto es que, no para tornar esta conversación en una histórica, pero lo cierto es que por lo menos la inspiración de muchas del ordenamiento laboral en Puerto Rico era de cuando estábamos cortando caña y refinando azúcar, o sea, donde en realidad el taller de trabajo era completamente distinto. Claro, por supuesto. Mencionaste a una empleada y me gustaría que ambos me dijeran, y a lo mejor es poco tiempo de haberse pasado la reforma, si ya tienen algún tipo de retroalimentación, la palabra en español, de parte de los empleados. ¿Cómo se ha recibido en los talleres de trabajo, en la medida en que ya hayan podido recibir alguna información, estos cambios a la ley? Yo he visto, por lo menos, ¿verdad?, en mi calidad personal, yo trabajo para PSS Pathfinder, que es una compañía de servicios de empleo, y tenemos una plantilla bastante grande de empleados. Y ciertamente había una incomodidad que creo que fue llevada pues porque pues entre las redes sociales, los medios, el periódico, pues llevan desinformación, realmente es por desinformación.
y la incomodidad de que, mira, esto que es injusto y ustedes, pues ahora todo esto es para el patrono, etcétera, etcétera. Como bien dijo Jesús, ¿verdad? Por muchos años el patrono ha cargado, ha tenido la carga de esos costos operacionales, y lo que hemos visto simplemente es que se ha ido comprimiendo, no solamente los márgenes, se ha ido comprimiendo el número de empleos dentro de la organización. Yo creo que sí he visto empleados que han hablado a favor y que entienden. También he visto del otro lado por desinformación, porque en cuanto los informamos, entonces cambian de parecer. Claro. Jesús. Pues mira, cuando empezó lo de la reforma laboral, me dio curiosidad y comencé a preguntarle a los empleados, porque en una fábrica que tenemos de manufactura, comencé a preguntarles a cada uno qué pensaba. Lo primero que me dijeron fue, yo quiero trabajar. La gente tiene la percepción que el pequeño comerciante y las empresas, cuando llegó esta ley, van a coger, vamos a votar a todo el mundo y vamos a coger gente nueva para cogernos a la ley. No, usted si tiene un empleado bueno, no quiere prescindir de él, nosotros, ¿sabes? El empleado más nuevo de nosotros puede tener 6 años en el trabajo. Muy bien. Nosotros no queremos, ¿sabes? Nosotros queremos fomentar el empleo. Ahora al revés, ahora voy a traer más ayuda para ellos. Muy bien. Y que entiendan que eso es más costoso para una empresa. Claro, yo despedir empleados y volver a contratar nuevos para yo poder adiestrar otra vez son mucho más costosos. Es bien difícil. Para cerrar el segmento, representante, ¿usted me puede contestar inequívocamente cuántos días feriados oficiales hay en Puerto Rico? Había un montón, quedan 2. Porque se pasó una ley el año pasado, nadie sabe cuáles son y cuáles no son. Habían un montón y ahora quedan 2. Exactamente. Bueno. Viernes Santo y Domingo de Domingo Pascua. Pues muy bien. Domingo de Resurrección. Pues en la próxima, a lo mejor podemos hablar de la ley de cierre, pero por ahora esta va a tener que ser la última palabra. Le agradecemos a los tres, el representante Tony Soto, Un placer. a Georgian Ríos de la Asociación de Industriales y a Jesús Vázquez del Centro Unido de Detallistas. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Cara a Cara con Cima de Villa. Mis amigos, no se vayan, porque en realidad la última palabra la vamos a dar al regreso de la pausa. Inco Business Furniture, sirviendo el mercado institucional de muebles de oficina por más de 28 años, cuenta con el más extenso inventario en todo Puerto Rico. Muebles de madera, oficinas ejecutivas, gerenciales y salones de conferencia, sistemas modulares de cubículos diseñados a su medida, más de 5,000 sillas ejecutivas y de visitante, más de 1,000 archivos laterales y verticales, todo en inventario disponible para entrega inmediata. Inco Business Furniture, el líder en muebles de oficina en Puerto Rico. Revelador, ingenioso, de credibilidad intachable. Así es Cara a Cara con Cima de Villa. Un nuevo espacio nunca antes visto en Puerto Rico, donde conocerás los titulares de la semana antes de que ocurra la noticia y donde los protagonistas de nuestra vida diaria se entrevistan sin filtro cara a cara con Cima de Villa. Todos los domingos a las 8 de la noche por Mega TV. Cambio. 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 Somos jóvenes y queremos innovar, trayendo la noticia como tú mereces escucharla. ¿Pero por qué un cambio? Porque es necesario. Porque somos así. Cambio. Contamos tu vida. Aunque se queda corta, bien corta, la reforma laboral recientemente aprobada por la legislatura es un paso en la dirección correcta. Puerto Rico tiene una cantidad de leyes y reglamentos en el área laboral que en vez de ayudar al trabajador, lo que hacen es ahogar la función productiva de las empresas. Históricamente, el propósito original de muchas de esas leyes y reglamentos fue, sin duda, beneficiar al trabajador, aunque a costa de la empresa que viene obligada a pagar por esos beneficios cada vez mayores. Con el pasar del tiempo, esas leyes se han vuelto tremendamente onerosas, al punto que a menudo ponen en jaque la supervivencia de las propias empresas que crean los empleos para esos mismos trabajadores que pretenden beneficiar. Mientras el mundo entero se ha movido en la dirección de atemperar sus leyes laborales a las realidades del siglo XXI, muy distintas a las que imperaban a finales del siglo XIX y principios del XX,
cuando se originaron muchas de estas leyes en respuesta al abuso de los trabajadores por parte de patronos inescrupulosos, Puerto Rico se ha quedado atrás. Mientras las condiciones del taller de trabajo han cambiado radicalmente, Puerto Rico mantiene un ordenamiento laboral propio de la época de la explotación azucarera, y los grandes intereses sindicales mantienen un discurso que recuerda la revolución del proletariado de hace 100 años en lugar de las necesidades del empleado de hoy en día. Resultado, muchas empresas en búsqueda de nuevos mercados en los cuales establecerse se espantan cuando se enteran de cómo se bate el cobre sindical en Puerto Rico. Tómese, por ejemplo, la jornada flexible o flexi-time. Las leyes en Puerto Rico, basadas en el principio de una jornada continua de 8 horas, se establecieron sobre la premisa de que eso era lo que le convenía al trabajador, por lo cual penalizan a la empresa que pretende establecer jornadas alternas. Pero hoy en día son muchos los trabajadores que no solo prefieren, sino necesitan flexibilidad en su horario de trabajo, por lo cual las leyes que penalizan al patrono en este sentido acaban perjudicando al trabajador. Y así sucesivamente. Las leyes que reglamentan la relación entre el trabajador y el patrono tienen que ser justas y razonables para ambos, no solo para el trabajador. Y lo cierto es que la depresión económica por la que luego de 10 años sigue atravesando Puerto Rico tiene a muchos negocios y empresas al punto del colapso. En la medida en que las recientes enmiendas a las leyes laborales puedan darles un respiro, le habremos hecho justicia no solo a las empresas, sino a los trabajadores cuyos empleos dependen de ellas. Mis amigos, para comentarios sobre el programa nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, Cara a Cara con Cima de Villa, y por Twitter, @Cara a Cara con Cima. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche, por aquí mismo, por Mega TV. A todos feliz semana y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes con el auspicio principal de St. James Security y GM Security Technologies.